Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que tienen vocación frustrada de ricachones los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre El Gran Calavera de Luis Buñuel. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Yo soy Paquito Rodríguez y en compañía de mi compañero y amigo, en compañía de mi compañero, en compañía de mi compañero y amigo y hermano del alma, Fernando Fink, rebanamos, diseccionamos y nos almorzamos las películas de ayer, hoy y de siempre que nos han dejado alguna marca para bien o para mal. En el pasado hemos abordado sagas completas y nos hemos clavado en analizar una por una las películas de una franquicia y decidimos recientemente hablar del cine del gran director español mexicano francés, don Luis Buñuel Portolés, que con su estilo único e irrepetible narró las historias más crudas y descarnó sin piedad a la sociedad en la que vivió. Algunas de estas películas nos las brincamos porque ni siquiera el autor les tenía mucho aprecio y con frecuencia las llamaba alimenticias. En algunos casos no participó ni siquiera en la edición o en la postproducción y las dirigía con poca ilusión. Las hacía nada más por el salario y para sobrevivir. De todos modos, hasta las peores películas de Buñuel han tenido esa chispa porque él siempre participó e intervino en el guión de sus películas. En el episodio 13 de esta temporada hablamos de todas sus películas mudas, las más relevantes, y hoy toca que conversemos sobre El Gran Calavera, la segunda película del autor filmada en México y una de sus comedias más populares. Buñuel, después de su éxito entre los intelectuales del mundo con sus películas surrealistas, pasó un tiempo dando tumbos e hizo una residencia en Estados Unidos, donde aprendió la técnica cinematográfica americana, aunque realmente solo hacía trabajos de doblaje y supervisión, y eso cuando trabajaba, porque la mayor parte del tiempo no hacía realmente nada. Em, Cuando llegó a México, Buñuel trabajó para Oscar Danziger, un francés de origen ruso-judío que había migrado huyendo de los nazis en 1940 y que sería de suma importancia para su carrera. Gran Casino, película menor con guión de Mauricio Magdaleno y estelarizada por Jorge Negrete y Libertad Lamarque, es de esas películas que no le merecían buenos comentarios a don Buñuel, aunque sí dijo que era una película de aventuras, que con su conciencia no objetaba. Vaya, él dijo, esta película no tiene nada que objete contra mis ideales y no más que es una película tonta de aventuras. Lo que sí es cierto es que Buñuel intervino creativamente para pelarla de todo romanticismo y de toda superficialidad. Y hay un par de escenas ahí muy icónicas en las que Negrete va a besar a Libertad Lamarque y antes de ver el beso, Buñuel apunta a un charco de chapopote, creo. Lo que es muy buñuelesco, ¿no? E insisto, hasta en sus películas malas podemos ver la genialidad del director, pero sí eran películas como muy poco relevantes. Entonces, esta película no tuvo éxito comercial y Buñuel se quedó sin chamba.
El Gran Calavera es una comedia que está basada en la obra teatral escrita por Adolfo Torrado, que era un dramaturgo español, y que sería producida por Fernando Soler, quien también participaría como actor junto a su hermano Andrés. El guión fue escrito por Luis y Janet Arcoriza, dos inmigrantes españoles que se habían establecido en México en 1940 y que harían gran amistad con Buñuel, siendo también sus aliados creativos con los que haría muchas películas. De don Luis Alcoriza ya tenemos varios episodios sobre algunas de sus películas. Les recomiendo echarle un ojo a la quinta temporada, episodios 10, 12 y 14, numeración legado 158, 160 y 162. La película del Gran Calavera sería dirigida originalmente por don Fernando Soler, pero este se dio cuenta de que era demasiado trabajo actuar, producir y dirigir, y le pidió a Dan Sigers que le consiguiera un director, el que fuera nada, que cumpliera con el puesto y ya. Buñuel había estado ya 3 años sin trabajar y de plano vivía con el dinero que le mandaba su mamá y aceptó encantado. Recordemos que Buñuel venía de una familia muy, muy acomodada. Entonces, pues esta es una de las pocas películas en las que el Buñuel no ha trabajado el guión y en sus propias palabras, pues él era un novato en hacer cine normal y para él fue una experiencia divertida ir aprendiendo. Aún más, creo que al inicio de la película hay una secuencia en la que podemos ver los zapatos de unos prisioneros y podemos distinguirlos del Gran Calavera porque son más finos. Y dice que esa escena no estaba en el guión y que la improvisaron en el momento. Una escena muy buena, pero que nace justamente de esta cualidad que tenía Buñuel instintiva para transmitir ideas y mensajes a través de lo visual. Creo que no he contado aún la sinopsis, enfrascado en los detalles biográficos, pero el Gran Calavera trata sobre un hombre de mucho dinero, ya grande, mayor de edad, no anciano, pero mayor, que después de perder a su mujer se sume en la depresión y se vuelve un borracho, grosero y parrandero, para vergüenza de sus hijos que se apenan de él por el daño que le hace a su reputación. Su familia, que es una bola de parásitos que viven a sus costillas, junto con el médico Gregorio, que es un amigo personal, trazan un plan para hacerle creer que por sus escándalos han caído en la misma miseria y que lo han perdido todo. Esperan que el shock le haga cambiar de vida, pero en realidad se van a llevar una gran sorpresa. El Gran Calavera es una película sumamente entretenida que nos va demostrando toma a toma y escena por escena la gran genialidad que tenía Buñuel para adaptar cualquier tipo de idea a su estética. En ese entonces él era todavía muy surrealista, impregnado de neorrealista. Ya se había peleado él con Dalí y con los surrealistas, sobre todo porque dice Buñuel que los surrealistas se habían separado el arte de la vida misma, porque el propósito del movimiento a los ojos de Buñuel tendría que ser cultural y social y no nada más crear obras de arte, sino que reconstruir y construir y luchar por la sociedad. Entonces, cuando estaban llegando los fascistas a España y cuando empezaba la famosa Revolución Española que terminó con con la entrada de Francisco Franco y de la gran dictadura totalitaria de Francisco Franco a España.
pues Buñuel llamó a los surrealistas a ver qué hacemos ahora, y los surrealistas se pusieron se negaron. Incluso la anécdota cuenta que él llegó a decirle a Dalí: Dalí, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que está pasando en las calles. Y Dalí estaba haciendo una estatua, una escultura de una mujer así con un trasero enorme. Y él le dijo: a mí no me interesa eso, a mí ahorita me interesa nada más este trasero. Entonces digo, pues es que ya los surrealistas ya no pudieron, eh, eh, separaron el arte de la vida misma, y ya no tiene ningún sentido hacer esto. Era justo lo que criticaban y por lo que habían nacido. Entonces dejó a los surrealistas y buscó su propio camino. Y sí, Buñuel terminó siendo más que surrealista. Chocorrealista, decía el anuncio de los chocorroles, ¿no? Yo soy chocorrealista. Y pues eso nos lleva a esta película, que tuvo el éxito comercial que le permitió seguir haciendo películas a Buñuel, y que fue bien recibida en general, una película que ha sobrevivido en el tiempo y que ha permeado en otros remakes y en versiones actualizadas, quizá no tan respetuosas de la película de Buñuel, pero que la idea sigue siendo graciosa, sigue siendo un buen guión, sigue siendo una historia interesante. Buñuel habla muy bien de Fernando Soler. Le parece que es un actor con tablas teatrales, que venía del sainete español, del teatro español, y que le salía muy bien esto del melodrama. Y pues no se queja de él, dice que era un buen actor, que era un responsable, y sobre todo dice pues que él no tenía que andarle marcando nada, porque Fernando Soler hacía todo solito, era muy profesional. Entonces él nada más se dedicaba a darle así instrucciones muy superficiales a los demás, que eso le había ayudado mucho, porque pues como estaba aprendiendo a hacer cine normal, esas son palabras de Buñuel, ¿no? Pues estoy aprendiendo a hacer cine normal. Pues tener un actor que ya tuviera esas tablas le permitió concentrarse en otros detalles más importantes de la producción y no perder tiempo en esas minucias. Al fin y al cabo, no es el único director que lo dice. Para ser un buen director, lo mejor es rodearse de buenos actores, y los grandes directores lo han hecho, ¿no? Se han rodeado de buenos actores y han hecho por eso buenas películas. Por ejemplo, el Tarantino, quién sabe qué habría sido de él si Harvey Keitel no hubiera entrado a hacer Perros de Reserva. Eh, quién sabe qué habría pasado con él. Aunque, por ejemplo, hay otros directores como Kevin Smith que trabajan con sus cuates y también lo logran, ¿no? Pero no siempre es el caso. Normalmente lo mejor es tener actores profesionales y que sepan lo que hacen y que te ayuden ahí en lo creativo. Y pues bueno, esto es cuanto cuenta la introducción. Voy a devolverle no, a pasarle el micrófono a su primera intervención, a mi compañero Fernando C. Fink, con quien tengo el gusto de compartir hoy, y vamos a ver qué nos cuenta Fernando. Tómala. Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Para mí es un gusto estar aquí continuando con el ciclo de Buñuel, sobre todo por lo que mencionó Paquito hace unos minutos, pues que ya hicimos un microciclo de Luis Alcoriza, el guionista de cabecera de Buñuel durante una etapa muy específica. Y también pues digamos que este es un ciclo que comenzó oficialmente en el episodio pasado, cuando hablamos de los tres cortometrajes de Buñuel, dos de ellos totalmente surrealistas, pero ya previamente, pues ya sin querer queriendo, ya habíamos
ya habíamos comenzado con un ciclo de Buñuel, porque pues ya habíamos hablado de Los Olvidados y ya habíamos hablado de Bella de Día. Y pues esto para mí es un placer poder complementar ese ciclo que hicimos sobre Luis Alcoriza, que comentamos incluso las películas que dirigió, cuando comentamos Mecánica Nacional, comentamos Terror y Encajes Negros, Las Fuerzas Vivas. Entonces, pues ahora no solo vamos a continuar con Buñuel, sino que vamos a continuar con Luis Alcoriza, porque ya mencionó Paquito que esa película está coescrita por Luis Alcoriza, y vamos a hablar sobre, por supuesto, sobre él, vamos a hablar sobre El Ángel Exterminador. Entonces, pues para mí es un placer poder a ampliar el espectro de estos dos autores, de estos dos grandes cineastas españoles que hicieron cine de primer nivel aquí en México. El Gran Calavera, la verdad, me gustó muchísimo. Pienso que es una película que está muy bien lograda. Entiendo lo que nos cuenta Paquito, muy interesante en la introducción de cómo, pues realmente esos 3 años que Buñuel estuvo sin trabajo, pues los pudo sobrevivir aquí en México gracias a que venía de una familia con dinero y que su mamá le mandaba el dinero, ¿no? Y eso, pues es como de esas grandes fortunas, y lo digo en doble sentido, porque pues es la gran fortuna económica de su familia, pero la gran fortuna que tenemos, la humanidad, de que haya podido ser así, o sea, la gran fortuna que tenemos de que Buñuel pudiera haber permanecido después de Gran Casino, pudiera haber permanecido en México el tiempo suficiente para que hasta que finalmente pues le llegó este golpe de suerte, ¿no? O sea, le llegó el, esa cuando dicen que se conjuntan los astros, que Fernando Soler, pues él tenía ya su proyecto perfectamente bien armado, la adaptación de la obra de teatro, los guionistas, ya está, ya él como productor, o sea, ya nada más faltaba quién va a dirigir, y es ahí cuando casi se pudiera hablar de que el destino intervino, que alguien del equipo dijo, pues miren, acuérdense de Luis Buñuel, o sea, del creador, ni más ni menos que del Perro Andaluz, de esa película, ese cortometraje que causó tantísimo revuelo allá en el año, ¿cómo se llama? En España, perdón, en Francia, o sea, para mí es como no sé, o sea, es como, o sea, como cuando alguien dice, oye, pues o sea, de alguien que no tiene trabajo, que está ahí olvidado, que dirigió ya una película mexicana con Jorge Negrete, con Libertad Lamarque, y que a pesar de eso está desempleado. Creo yo que es ahí cuando dices, ah, caray, pues el director del Perro Andaluz, pues vamos a darle un chance pues a ver qué puede aportar. Y entonces, ay, así es como, digo, yo pienso, como nacen las leyendas, ¿no? Cuando dices, ah, pues a ver, pues venga, tráetelo. Y el trabajo que hizo fue excelso, o sea, perfecto. Para mí, la manera en la que las escenas están dirigidas, literalmente, la manera en la que están construidas, cómo entran los personajes a escena, cómo salen, la cámara, esto que dicen en inglés, el blocking, es decir, la relación entre la puesta en escena, entre los movimientos de los actores, la locación y
la cámara, ¿no? Cómo van a bloquear, a mí me parece de un nivel altísimo, o sea, para hacer la época de oro del cine mexicano, ser un director que no tenía el gran currículum, un director que apenas tenía tres comerciales y un primer largometraje que no tuvo éxito, para mí se ve una mano de alguien que, como dice Paquito, ya estudió, ya aprendió y ya entendió el lenguaje cinematográfico. Primero trabajando con este francés antes de hacer El perro andaluz y después trabajando con otro francés en Estados Unidos, pero se formó, o sea, de que se formó, se formó. Entonces, a mí me gustó mucho esta película del El Gran Calavera. Yo no la había visto, yo sabía que la película mexicana de Nosotros los Nobles, pues era un remake del Gran Calavera, pero yo no la había visto. Apenas esta semana la vi por primera vez y me encantó, me encantó. Pienso que tiene un mucho mejor guión, que tiene una diferencia fundamental con Nosotros los Nobles, que es que en Nosotros los Nobles el padre engaña a los hijos, mientras que aquí es la familia que engaña al padre para salvarlo. Y esa me parece que haga que el guión del Gran Calavera sea tan poderoso, porque la transformación de este protagonista, Ramiro de la Mata, este hombre que ya está amargado, borracho, ya casi cometiendo uno de esos suicidios lentos a base de el alcohol, pues tiene una transformación profunda, o sea, primero se quiere suicidar, ya no quiere vivir, o sea, no le cae el 20, pero poco a poco va madurando, se va dando cuenta de sus errores, literalmente, va dando cuenta de la pobre actitud que tenía ante la vida y cómo la adversidad lo saca literalmente de esta situación. Y ya después se dan pues otras aventuras, ¿no? Muy interesantes, que también muy, muy dramáticas, como la cuestión de su hija que está enamorada pues ya cuando están, digamos, ahora sí que, como dicen en los barrios bajos, viviendo ahí la familia, y la hija que está enamorada y se va a casar con un hombre de pocos recursos económicos, y de repente, bueno, no voy, mejor no voy a andar spoileando los detalles, porque vale la pena, vale mucho la pena, estos enredos. Al final la película me parece que del melodrama pasa un poquito como a la comedia de enredos, pero las reacciones que tiene Ramiro ante el dilema de su hija, solo voy a decir que hay un triángulo amoroso ya en el tercer acto de la película, y las reacciones que tiene Ramiro son muy, muy maduras, muy maduras. Realmente se ve la transformación del personaje, y eso es raro en una película, cuando uno realmente siente y vive junto con el personaje la crisis que enfrenta y cómo se transforma. Pero bueno, yo aquí voy a dejar mi primera participación y le devuelvo el micrófono a Paquito. Pues muchas gracias, Fernando, por hacer este apunte tan interesante. Sí, yo no había mencionado que Nosotros los Nobles, que fue en su momento la película mexicana más taquillera y que también fue, por cierto, la primera película que utilizó sonido DTS y fue la primera en muchas cosas, pues tuvo muchísimo éxito, cosa que me da gusto, por supuesto, por Gas Alasraqui, y y fue imitada. Hay una serie de remakes hechos a la medida, lo que a mí se me hace un poco afortunado, muy poco afortunado, es la manera en la que la película reconoce ser un remake de la película de Buñuel, porque yo he escuchado al autor decir que ellos son una adaptación de la obra literaria
y que no son un remake de la película de Buñuel. Y de hecho, las otras películas, porque hay una italiana, hay una francesa, hay una argentina colombiana, y las tres dicen basadas en Nosotros los Nobles y ponen a Gas Alasraqui como guionista. Y aquí es donde a mí me levantó un poquito el broncha, porque me parece en primer lugar que el Gran Calavera sigue siendo superior en todos los aspectos, no solo en el cultural, sino también en el cinematográfico y en el narrativo. Y me parece que es tratar de distanciarse de de la película de Buñuel es como muy poco maduro y responsable. Y recordamos, Fernando y yo, varias películas que son remakes también y que reconocen a su original y lo tributan con respeto, porque al final un remake es una adaptación, no es un guión original, es una adaptación. Entonces, te podremos decir, por ejemplo, Cabo de Miedo, que es un remake, y tan es un remake que Martin Scorsese usa la misma banda sonora, inserta a los actores de la versión original en la película con cameos, o sea, reconoces, o sea, no tiene nada de malo, ni tampoco hace que tu película tenga menor calidad, reconocer que es un remake y hacerlo respetuosamente. Y Nosotros los Nobles es una buena película, pero no deja de ser un remake de la película de Buñuel, que es muy buena película y que ya es un asunto cultural, pues ya es una película que traspasó las décadas y las épocas y fronteras. Pues tan es así que hicieron Nosotros los Nobles y volvió a funcionar. Entonces, me parece a mí muy triste que no hagan que no profesen esa expiación de culpas, ese reconocimiento del original, porque cuando tú ves una película como El nombre de la rosa, yo vi un detalle bien divertido, que Jean-Jacques Cano, el crédito de Humberto Eco, le pone un palincesto de la obra de Humberto Eco. Y yo dije, ¿y eso qué es un palincesto? Entonces me puse a investigar. Está bien intelectual el chiste. Resulta que como el papel era muy caro, entonces hubo una época en la que raspaban el papel para borrarlo y escribirle encima para reciclar papel, porque pues, el papel era carísimo. Y esos textos se les llaman palincestos. O sea, textos que están encima de otros textos originales que fueron raspados para recuperar el papel. Entonces, Jean-Jacques Cano dice, esta obra cinematográfica es un palincesto porque, o sea, es mi película y le metí de mi cosecha, pero está encima de una obra original y es una forma muy respetuosa de decir, de reconocer que la obra original es mejor, pero que la suya no está tan mal. O sea, se me hizo bonito, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, que Nosotros los Nobles descansa en el trabajo de Gonzalo Vega, muy bien, y de buenos actores. Tiene una historia más digerible, si quieres. Está muy divertida, se puede seguir con facilidad y el hecho de que sea fácilmente readaptable a muchas culturas, pues nos habla de su universalidad, ¿no? Pero yo no veo esos momentos brillantes que tiene Buñuel en Nosotros los Nobles. Por ejemplo, hay una secuencia en la que la muchachita está en la boda con el fresón, con el personaje de alta sociedad, de familia pedorrona, y el muchacho que es de familia humilde está fuera de la iglesia con un carrito y con un micrófono de esos de lléguele, lléguele, véngale, véngale, aquí que le vendemos la verdura.
y empieza a hacer anuncios, porque él a eso se dedica, él es voceador, empieza a hacer anuncios y todos los anuncios son pedradas a la morra. Y es un momento sumamente surreal y súper divertido en la que están sosteniendo un diálogo, la muchacha con su silencio y el muchacho con sus anuncios, y está muy bueno, muy bueno, muy bien logrado, y nosotros los nobles no tiene un momento así. Eh, luego el personaje de de Fernando Soler, que tiene también una familia de lacras, de, de, ¿cómo se llama? De chupasangres, que son el hermano que no hace nada, y la cuñada, que también es bien floja y que todo el tiempo está quejándose de todo. Esos son personajes que no aparecen en nosotros los nobles y que hacen falta, porque es un personaje que aprende a trabajar y que aprende a ganarse la vida con el esfuerzo y que le acaba gustando, no solo le acaba gustando, sino que es muy bueno. Descubre que es bueno haciendo el trabajo y se siente satisfecho consigo mismo de ser útil, que también es un mensaje muy socialista, ¿no? El cooperar, el formar parte de la familia y ser útil y aportar algo, lo transforma y los convierte en personas útiles. Y don Fernando Soler, su personaje, pues que la trampa empieza siendo para engañarlo a él, para que él cambie. Y como dices tú, Fer, está a punto de suicidarse cuando descubre la verdad y entonces decide hacerles una maniobra para que también a ellos les sirva la lección. Pero es un hombre que ama mucho a su familia y que está sufriendo mucho. Es un hombre que siempre ha amado a su familia, pero que está sufriendo tanto que, que necesita llegar a ese momento casi de suicidio para darse cuenta de lo que está perdiendo por el dolor de haber perdido a su esposa. Esa es la esencia del personaje. Mientras que el personaje de nosotros los nobles es un señor que quiere mucho a su familia, pero que no los pela, pues, que todo lo resuelve con dinero. Entonces, eh, está tan alejado de sus hijos y de su familia, pues que no sabe que su hijo el menor es un baquetón, que su hijo el mayor es disléxico, que la hija pues está perdiendo el tiempo con un vividor, con un vato que nada más la quiere por su dinero. Él está completamente desconectado de la familia, pero él hace esta estrategia para engañarlos porque él los quiere. Entonces, como dice Fernando, este personaje no tiene un mayor cambio. O sea, hay un momento en el que se enojan con él, pero realmente no tiene un cambio muy profundo, aun cuando Gonzalo Vega es un actorazo, ¿no? Un actor así, sí, 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 yo creo que él hasta eso ayuda mucho a la obra con su trabajo. Entonces, en esos aspectos es donde yo pienso que el Gran Calavera vence a nosotros los nobles. Y si en este momento no es una película más popular, pues es porque es a blanco y negro y ya sabemos que la gente es bien extraña y se fija en detalles tan superficiales como esos. La película es vieja, entonces prefieren una versión más moderna, pero lo mismo le va a pasar a esta película. Dentro de 40 años la gente va a preferir un remake. El remake francés, ese sí lo vi y lo vi sin saber que era un remake francés y tiene una ventaja por encima de la versión mexicana. En realidad sí, la versión mexicana es muchísimo mejor que cualquier otra versión, pero la versión francesa tiene una ventaja, que los personajes no son más simpáticos. Los chamaquitos sí son unos ricos fresones, pero son unos ricos fresones bien intencionados. Entonces son como más lindis y tú quieres verlos triunfar porque son lindis. El Javi Noble pues se acabó convirtiendo hasta un estereotipo. Ya cuesta un montón de trabajo ver a este muchacho sin pensar en Javi Noble y sin escuchar a Javi Noble. Todavía peor
como esta película le dio la oportunidad a Larraqui de hacer una serie de televisión para Netflix, que a mí me gustó mucho, que se llama Club de Cuervos, pues el muchacho repite un papel porque en el personaje de Nosotros los Nobles y el de Club de Cuervos es muy parecido. A lo mejor no tanto porque pensándolo bien, el personaje de Club de Cuervos es como más gachillo, más ojetón, pero igual sigue siendo este niño fresa con el tonito y así, y pues es muy similar y pues ya cuesta trabajo ver a este muchacho, que es un buen actor, pero cuesta trabajo no escuchar a Javi Noble en su voz, ¿no? Como siempre, los buenos personajes se acaban tragando a los actores y decía, no, no fue Bela Lugosi, no, decía eh, Boris Karloff que la mejor forma de halago que podía tener un actor era encasillarse, porque significaba que había hecho algo mejor que nadie y que se había convertido el referente para siempre de ese personaje. Entonces, bueno, en ese caso, pues sí, sí, Javi Noble se convirtió en el Frankenstein de este muchachito. Pero pues estábamos hablando del Gran Calavera de Buñuel. También me parece que es destacable la fotografía, que está muy limpiecita, es muy típica de su época, o sea, es una fotografía como muy de interiores, como muy de espacios controlados y de estudio. Eh, que era como el estilo cinematográfico de la época en México, no es tan extravagante como las películas anteriores de Buñuel, que eran pues más artísticas, más surrealistas, es un poquito más estandarizada y eso está bien porque eso le va a permitir a Buñuel aprender a hacer un cine que se pueda vender y que al mismo tiempo sea un cine con ciertos valores cinematográficos. Ay, perdón. Recordemos que Luis Buñuel, esto es 1949, y Luis Buñuel aquí empieza a hacer su equipo de trabajo, aquí empieza a encontrar al equipo con el que va a trabajar en cine, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Con el que va a trabajar en el cine mexicano, y pues aquí están los Arcoriza, que van a hacer sus guiones, y ahí va conociendo pues a Oscar Danziger, que va a ser el gran productor de Buñuel y con el que va a hacer con el que va a hacer muchas películas muy buenas y pues también está aprendiendo a hacer fotografía en México antes de antes de conocer ay, ¿cómo se llama este fotógrafo? Estoy tratando de acordarme y no logro acordarme. Pues, ay, Ahorita, ahorita en el regreso, en mi tercera participación, ya termino esta idea porque se me borró por completo. Te devuelvo el micrófono, Fernando, para escuchar tu segunda y última participación. Muchas gracias, Paquito. Me parecen muy interesantes estas comparaciones que nos haces sobre estas dos películas. Yo, la verdad, no podría hablar de ambas, más bien hablar de ninguna de ellas con tanta profundidad porque no las conozco tan bien, no tengo la historia no estoy tan empapado. Yo recién, como les platicaba, recién vi por primera vez el Gran Calavera. Pero sí, sí, definitivamente me parece muy interesante lo que mencionas, que el mismo Buñuel reconoció, que dijo, estaba yo aprendiendo a hacer cine normal. O sea que sí, como tú bien dices, es un cine formal, un cine que no es estrambótico como lo fueron la Edad de Oro y El Perro Andaluz, que son, o sea, son películas de vanguardia, literalmente. O sea, estamos hablando de un cineasta así como los expresionistas alemanes, pues de un cineasta que metió el arte cinematográfico a un movimiento de vanguardia, de arte de vanguardia que ya se estaba dando en la pintura, en la música,
no sé qué tanto en el teatro, pero estamos hablando de los movimientos de comienzos del siglo XX, de la vanguardia, y estamos hablando de él, el autor de la primera película surrealista de la historia. O sea, yo sé que estoy diciendo algo que todos sabemos, pero lo enfatizo porque pues creo yo que cuando contrasta uno ese trabajo, El perro andaluz, una película que de esas que si le vas a explicar a los extraterrestres la historia del cine, pues obviamente tiene que ir en el paquete, contrastarla con El Gran Calavera, que es una película, como dice Paquito, normal, formal, con una fotografía muy cuidada, filmada en buena parte en estudio, como lo era pues el cine de la época de oro mexicano, con una factura muy sobria, con las actuaciones típicas del cine mexicano, del melodrama de la época de oro, la manera en que se mueve la cámara, todo es muy sobrio, muy académico, es la palabra que estaba yo buscando, muy académico, y estamos hablando del creador del perro andaluz. Entonces, a mí sí me impactó, para mí sí fue ver el Gran Calavera y ver el nivel de oficio, ver el nivel de la soltura con la que dirige esta película. Ya nos comentó Paquito algo que dicen los grandes directores, que lo decía Kubrick, lo dice Woody Allen, lo dice Scorsese, no me acuerdo qué otro autor, no, nos mencionó Paquito a Tarantino, y todos lo dicen, un buen casting es una buena parte de la dirección. O sea, un buen casting ya te ahorra muchísimo trabajo. Y esta película, desde luego que lo tiene, desde luego que tiene un reparto impecable. O sea, Fernando Soler, Rosario Granados, Andrés Soler, Rubén Rojo, Gustavo Rojo, la que hace de Milagros, Maruja Grifel. Es un ensamble de actores tan perfecto que Buñuel, como bien dijo Paquito, se pudo concentrar en la dirección de cámara, se pudo concentrar en los aspectos técnicos, en los aspectos narrativos, de una narrativa convencional, tradicional. Creo yo, me parece que la película sí muestra los tintes teatrales. Sí hay cuando uno se entera de que es una adaptación de una obra de teatro, creo yo que sí puede uno imaginarse, porque es una película muy basada en diálogos, y eso pues creo que también se destaca, ¿no? O sea, El perro andaluz y En la Edad de Oro, que son películas tan basadas en las imágenes, en la juxtaposición de imágenes, esta película que está tan del otro lado, tan cargada más bien hacia los diálogos, tiene un uso de la cámara que muchos se refieren a este tipo de cámara como la cámara invisible, la cámara que no llama la atención sobre sí misma, los movimientos de la cámara, el emplazamiento donde se coloca la cámara respecto a los personajes, es invisible en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de que hay películas donde sí la cámara, como no sé, como en el cine de Christopher Nolan, en el cine de Denis Villanueva, que por supuesto que la cámara es protagónica, ¿no? O sea, la manera, los encuadres, los ángulos, la dirección, la cámara es casi un personaje en sí mismo, pero hay otro tipo de cine donde la cámara debe ser sobria, donde, no sé, se me ocurre una película que siempre me viene a la mente cuando pienso en una dirección sobria, es Misery de Rob Reiner, esta adaptación de la novela de Stephen King, que es una película donde la cámara está tan discreta, una película donde la cámara no llama la atención sobre sus ángulos, sobre sus movimientos, sobre sus
la posición de la cámara, que uno se adentra por completo en lo que los personajes están haciendo, en lo que los personajes están viviendo. Y creo yo que Luis Buñuel es un trabajo excelso en no su primera, su segundo largometraje, El Gran Calavera, manejando ese tipo de cámara, manejando ese tipo de dirección en donde no, la cámara no se interpone entre el espectador y los personajes, y eso para mí fue un logro mayúsculo para alguien que venía acostumbrado a la grandilocuencia visual. Y bueno, por último quisiera comentar un poquito sobre esto del remake de Nosotros los Nobles, que sí, que me parece, al igual que dijo Paquito, me parece un poco triste que no lo hayan reconocido como tal, que no se haya dicho a la hora del estreno de Nosotros los Nobles, pues le estamos rindiendo homenaje a esta gran película de Luis Buñuel. O sea, híjole, sí es un poquito soberbio, porque pues como bien dijo Paquito, Martin Scorsese, cuando hizo Cabo de Miedo, lo hizo con toda la grandilocuencia de su uso del lenguaje cinematográfico, pero esa grandilocuencia también la puso al servicio de un homenaje. Y como El Cabo de Miedo con Gregory Peck es una película icónica, pues Scorsese no se iba a colgar una medalla que no le correspondía, y por supuesto, como ya nos platicó Paquito, hizo todos estos elementos. La película tiene todos estos elementos que la, se autoasume como remake y como homenaje a la vez. Yo solo quisiera contar una historia a propósito de remakes, respecto al remake de Psycho, de Psicosis, de Alfred Hitchcock, esta película que no solo se reconoce como remake y como homenaje, sino que calca la puesta en cámara y la puesta en escena de Hitchcock, pero lo hace a color. Y como bien dice Paquito, a las nuevas generaciones pues les gusta ver una película, un remake, porque no quieren ver una película vieja, no quieren ver una película en blanco y negro. Entonces, pues un remake como Nosotros los Nobles, pues les da esta facilidad de verla con un ritmo, con un manejo de cámara, edición, actuaciones, música contemporáneo, y eso les da, o sea, a los jóvenes una película a la que pueden acceder con mucho más facilidad. Entonces, este remake de Psicosis, que es una calca, nada más que a color, con la misma música, incluso nada más que a color, yo pensaba, pero ¿quién va a querer que le actualicen un clásico como Psicosis? ¿Quién va a querer o sea, ver una calca de la película, solo que con producción moderna y a color? Sin embargo, muchos años después de que se estrenó, una amiga, una conocida, me empezó a platicar, a decir, yo vi una película de terror que trataba pues, de un joven que tenía un motel, que vivía con su mamá, que su mamá estaba enferma, que una chica llega porque se robó un dinero, se metió a la regadera, la mamá se volvió loca, y yo dije, oye, una pregunta, nada más una pregunta, ¿esa película está en blanco y negro o a color? Me dice, a color. Y entonces la mamá se enoja porque hay una relación como de tipo freudiano. Y yo dije, no manches, o sea, me está contando el remake de Psicosis y no tiene idea de que existe la película de Alfred Hitchcock. Y dije, no, pues sí, sí funciona. O sea, aquí hay un ejemplo vivo de una muchacha que me estaba contando una película de la mamá loca del motel a color. Entonces, pues sí, pues desafortunadamente, pues es algo inevitable, ¿no? O sea, también, por ejemplo, pues el Cabo de Miedo, pues también la película de Scorsese con Robert De Niro, pues ya hasta se volvió un clásico, ¿no? O sea, hay remakes que hasta se vuelven clásicos. Y creo yo que nosotros los nobles, pues
haciéndole justicia a Nosotros los Nobles, creo yo que es un remake que se volvió un clásico, aunque obviamente nunca al nivel de la original. Y yo con eso termino mi participación. Le envío un abrazo y un saludo a nuestra productora ejecutiva, Carolina González, un agradecimiento profundo a Paquito, porque por todo el tiempo que le dedica a este podcast, y un agradecimiento infinito a usted que nos escucha debrayar sobre cine. Gracias, Paquito. Gracias a ti, Fernando. Me encanta terminar este episodio mandando, como siempre, los saludos a los sospechosos comunes. Y pues hemos inaugurado ya esta saga, esta secuencia en la que vamos a analizar las películas más icónicas de Luis Buñuel. Empezamos con El perro andaluz, La Edad de Oro y las Urdes. Hoy analizamos El Gran Calavera. Próximamente será Subida al Cielo, La Ilusión Viaja en Tranvía, Ensayo de un Crimen, Nazarín, Viridiana, El Ángel Exterminador, La Vía Láctea, Tristana, El Discreto Encanto de la Burguesía, El Fantasma de la Libertad, y terminamos con Ese Oscuro Objeto del Deseo. Es un proyecto que nos va a llevar hasta septiembre. También los invitamos a seguir sintonizando nuestros canales porque vamos a seguir conversando sobre películas que vamos a ir intercalando con el ciclo de Buñuel. Hay otros autores que tenemos ahí reservados para la próxima semana. Y quiero aprovechar pues para saludar a mis sospechosos comunes, a las personas que nos escuchan siempre y que han seguido este podcast desde el principio. Estamos con El Gran Calavera cumpliendo 267 episodios, ya que vamos que volamos para el 300, y es un honor y un orgullo que todos este tiempo nos hayan acompañado. Pues yo primero le quiero mandar un abrazo a mi hermanito Víctor Domínguez, que es sin duda la persona que más me motiva a seguir, a mi hermana Julieta, por supuesto, que también me apoya de repente. Yo no sé si nos escucha, pero por lo menos ahí nos comparte en Facebook. También quiero mandarle un saludo muy entrañable, perdón, a Briseidi Torres y a su familia que tuve el gusto de conocer, a Abraham González, a Omar López y a todas las personas que nos han puesto por ahí un like, que nos han acompañado, especialmente aquellas que nos han compartido y comentado en nuestras redes sociales, en particular en YouTube, que es donde más nos conversan. Recuerden que este es un micrófono abierto siempre que haya civilidad. Si hay alguna cosa o apunte que hacer, alguna corrección, nosotros somos flexibles y lo escuchamos, y por supuesto nos encanta aprender y crecer con ustedes. Estamos haciendo esto por amor. Quiero dedicar este episodio, como lo he hecho siempre, a mi esposa Carolina, que es nuestra productora ejecutiva y que mientras estoy aquí yo de baquetón grabando mi programa y editándolo y subiéndolo, pues ella está apoyándome, ayudándome a que yo tenga ese tiempo. Y pues por eso la denominamos productora ejecutiva, porque su trabajo y su esfuerzo nos permite estar aquí. Y también a mi hijo Mario Humberto, que es un remolino de acción, que tiene 3 añitos y que está haciendo y deshaciendo con nuestra vida, de nuestra vida lo que quiere. Y bueno, pues lo amo mucho y espero que cuando crezca y sea un niño más grande recuerde en estos testimonios de amor y de cariño, pues un poquito a su papá. Yo soy Paquito Rodríguez y me despido con un hasta la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!